Ahí estamos, ahora sí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nuevamente estamos iniciando la transmisión. Tuvimos unos pequeños problemas. Muy buenos días, tardes o noches, según lo amerite el caso. Me llamo Arnulfo Rivas, mejor conocido como El Moncho. Y el día de hoy fui invitado aquí por Dani, porque pues charlando en una plática que tuvimos en la biblioteca, coincidimos sobre algunos autores. ¿Empezaste tú con los libros? Bueno, pues yo inicié a los 17 años, porque yo y mi hermano éramos muy curiosos, ¿no? En ese tipo de cosas, bueno, en todo, ¿no? Así como que siempre fuimos como muy, no sé, como con muchas inquietudes, ¿no? Digamos, filosóficas, literarias. Entonces recuerdo que una vez íbamos ahí por la glorieta de Insurgentes, Sí. y existía una librería. Me parece que ahorita ya no existe, desapareció hace como unos ¿En la glorieta de Insurgentes? Sí, en la glorieta de Insurgentes. La librería, déjame recuerdo cómo se llamaba Universo. Universo, no sé si la llegaste a ver algún... Llegué a ver algunas, ¿Sí? Creo que había como dos librerías por ahí. Pues la más grande era la de Universo. Ajá. Era uno donde vendían más que nada libros esotéricos. Esotéricos, sí. Esotéricos. Ajá, sí. Que tenían... Estaba al lado de lo que antes era la Casa del Canto, me parece que en ese entonces era. No recuerdo muy bien, era un lugar de trova y todo eso. Y, o sea, viéndolo de frente veías la Casa del Canto y a la izquierda encontrabas esas librerías ahí dentro de la glorieta de Insurgentes. Exactamente. Entonces, Ajá. esa, la más grande, era la Universo. Y si recordarás que tenían material esotérico de Annie Besant, de Madame Blavatsky. Entrabas y el lado derecho, me parece. Exactamente, sí, exactamente. Tenían lo de Eliphas Levi. Pero pegado a las cuestiones esotéricas, inmediatamente después seguía la ciencia ficción. Exactamente. Sí, Tú sí lo recuerdas mejor que yo. De hecho, ahí al ladito de los temas esotéricos, y como las portadas estaban muy relacionadas. Por ejemplo, en ese entonces recuerdo que estaba la editorial EDAF. Ajá. Y EDAF empezó a publicar los títulos de Lovecraft en esa época con las portadas de este ilustrador fantástico, me parece que es alemán, H.R. Giger. H.R. Giger. No sé si lo ubique. No, ese no. Era un cuate que hacía como una especie de... Le llamaban ilustraciones... parece que su estilo se llamaba biomecánico. Entonces era una especie como de combinación de fotomontaje con una especie de técnica rara de pintura. Ajá. Entonces él dibujaba así como especie de alienígenas, medio oscurones, pero con toques así como de un poquito como biomecánicos. Sí. Entonces las portadas como que le quedaban, eran muy afines al título. En este caso yo recuerdo el primer libro de Lovecraft que vi. Ajá. Y me impactó la portada, ¿no? Porque venía como una especie de ser, no se le distinguía bien el rostro, era como una especie de, ¿qué te gusta? Como de depredador. Sí. Que se le veía estaba un poco difusa ahora sí que la cara del personaje, no se le alcanzaban a distinguir bien los ojos porque traía como una especie de máscara. Parece que de las mejillas hacia abajo era una especie de máscara así como un poco como metálica, y ya para arriba se les alcanzaba a distinguir la frente ya más orgánica, ¿no? Ajá. Y luego traía como el cabello peinado como hacia atrás, y parecía que traía una colita, ya no se le alcanzaba a distinguir bien. Y con su mano derecha estaba haciendo como una especie de ademán. Ajá. Así como levantando el dedo hacia arriba. Entonces así como de guardando silencio, y se veía bien oscura la portada. Órale. Pero bien así la portada. Pero ¿de qué libro era ese? Era de Lovecraft. Deja recuerdo, el nombre se llamaba El que acecha en la oscuridad y otros cuentos de terror, algo así. Okay. De H.P. Lovecraft, de la editorial EDAF. Entonces yo como vi esta portada dije, caray, esos libros... ¿Ahí cuántos años tenías? Tenía 16 o 17, como te comentaba. Ajá. Entonces esa portada me llamó mucho la atención.
yo no conocía al autor, ¿no? Entonces, yo lo compré más que nada por la portada, ¿no? Me llamó la atención. Entonces le dije al librero, ese día no lo compré, pero me parece que regresé como al mes. Ajá. Y le dije, oye, ¿me puedes mostrar el libro? Y ya leí la sinopsis, pero obviamente que no traía para ese volumen porque era un poco más caro por el grosor, ¿no? Era como de 200 y tantas páginas. Okay. Entonces compré uno más delgadito, que era parece que era el más económico de la colección, Ajá. que se titulaba La noche del océano y otros cuentos fantásticos, de la misma editorial. Del mismo editorial y del mismo Lovecraft, del mismo autor, exactamente. Entonces yo lo empecé a leer, este autor, y yo sentí, no sé, como que tuve una sensación de ya haberlo leído en otro tiempo, como que me sentí muy familiarizado. Un déjà vu de que ya en otra vida lo habías leído. Algo así, algo así. El chiste es que me sentí muy, muy familiarizado, como que más que yo haya escogido al libro, como que sentí que el libro me escogió a mí. Es lo que se dice, que los libros se lo escogen a uno, ¿no? Ajá, entonces yo lo empecé a leer y dije, este libro como que me trata de transmitir algo, no sé bien qué es, no te lo puedo describir con palabras, porque créeme que a veces que las sensaciones, Ajá. la experiencia que tienes, ¿cómo te diré? Eso que te provoca, no sé cómo describirlo con palabras, Ajá. como que no se puede describir, ¿no? Nada más lo sientes, nada más te llega. Es como el amor a primera vista. Exactamente. Como el enamoramiento que llega de repente. Exactamente. Entonces, una atracción espontánea, ¿no? Pero bueno, no nos desviemos. Estamos entonces platicando contigo sobre... Bueno, empiezas, digamos, a los 17 años sí, a leer a Lovecraft, pero de ahí queremos hablar en primera instancia de ciencia ficción. ¿Qué es lo que te gusta de la ciencia ficción? Ajá. ¿Por qué te atrae la ciencia ficción? Bueno, primero que nada, lo que me llevó a introducirme en la ciencia ficción, más que nada fue primero la fantasía, ¿no? Claro. Bueno, primero que nada, pues hay que diferenciar entre pues fantasía y ciencia ficción. Okay. Porque muchas veces causa confusión o mucha gente piensa que es lo mismo, ¿no? De alguna forma están relacionadas, pero a final de cuentas no es lo mismo. La fantasía es un género y la ciencia ficción es otro género. Claro. Entonces, pues yo me empecé a interesarme en la ciencia ficción porque Lovecraft tiene algunos cuentos, algunos relatos donde se ve involucrado este género, ¿no? De hecho, él es uno de los padres o de los que me empezaron a sacar a la luz este género. Entonces, Lovecraft, en uno de sus cuentos, como a través de las puertas de la llave de plata, el que susurra en la oscuridad y otros, es donde muchos autores se basan para desarrollar o crear relatos o novelas de ciencia ficción. Entonces, Lovecraft lideraba todo lo que es un círculo de escritores en los cuales estaba participando Robert Erwin Howard, Clark Aston Smith, Robert Bloch, Lynn Carter, August Derleth, William Lumbey, Brian Lumbey, entre otros autores menores, ¿no? Entonces él como que fue fue considerado
hacer involucrada de alguna forma la ciencia, ¿no? La ciencia entra a formar parte de ese tipo de relatos, ¿no? Ajá. Por ejemplo... No es una ciencia real, una ciencia verdadera. Exactamente. Es una ciencia fantástica. Fantástica. Sí, fantástica, ficticia, ¿no? Irreal. Pues bueno, de hecho, por ahí hemos sabido que la ciencia ficción como tal la nombran allá los gringos, nuestros vecinos Ajá. del norte, pero para hacer cuadernillos o tebeos, como les llaman, ¿no? Ajá. Ahí de superhéroes y siempre con la tendencia futurista, ¿no? Siempre viendo hacia el futuro. Muy avanzadas, naves extraterrestres. Bueno, pero perdón que te interrumpa, pero ahí lo que nos dicen es que la ciencia ficción tiene ciertas bases científicas, de alguna manera, con lo que se conoce en el momento en que se está haciendo la creación, se busca proponer algo hacia adelante, ¿no? Sí, de hecho todo esto pues tiene que ver con el adelanto tecnológico, ¿no? Y científico, como por ejemplo muchos autores clásicos del género, ¿no? Como está H.G. Wells, como está Philip K. Dick, como está Julio Verne, como está Paul Anderson, Isaac Asimov. Que estabas diciendo tú, me estabas platicando sobre Julio Verne. Sí, sobre Julio Verne, por ejemplo, Julio Verne, de hecho se cuenta que todos esos autores de alguna forma u otra estuvieron vinculados con lo que es la ciencia o fueron practicantes de ciencia, ¿no? Como el mismo Carl Sagan, que tiene alguna novela, ¿no? O no sé si tenga varias, ¿no? Creo yo conozco por ahí una novela de ciencia ficción. De Carl Sagan no conozco. Sí, de Carl Sagan parece que tiene una novela ahí de ciencia ficción. Yo recuerdo que hace mucho leí algún relato de él sobre ciencia ficción. Entonces, pues el mismo Carl Sagan era pues un científico, ¿no? Un astrofísico. Sí. Entonces, mucha de esta gente está relacionada con este campo. Entonces es por eso que, por ejemplo, si nos vamos a los orígenes de la ciencia ficción, por ejemplo, uno de los autores más, de los pioneros, ¿no? En este género, como es el Frankenstein, ¿no? De Mary Shelley. Ajá. O el mismo... ¿Es considerado un cuento sí, de ciencia ficción sí, el Frankenstein? Sí, una combinación, ¿no? En este caso puede ser de novela gótica, ciencia ficción y una embarradita de terror. De terror, por supuesto. Ajá, y entonces también está el caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson. Entonces, esta gente... han surgido varias personas, biógrafos, ¿no? Que se han dedicado a investigar la vida de estas personas. Entonces resulta que de alguna forma estuvieron vinculados, ¿no? Con la química, con la física, incluso con la alquimia, ¿no? Ajá. Que fue de donde surge pues muchas ciencias de la actualidad, como lo es la química, la alquimia, que es una ciencia muy antigua, ¿no? Entonces, muchas de esta gente estuvieron versados en este conocimiento y eso les bastó para poder crear toda una narración, ¿no? Toda una, ¿cómo se puede decir? Todo un paradigma, ¿no? Todo un mundo, todo un universo. Claro. Entonces, pero tiene que ver, como te decía, por un lado la ciencia ficción tiene que ver con las personas, con las cuestiones, con valores que los mismos humanos estamos perdiendo, ¿no? O sea, un escritor en su momento hace una crítica a la sociedad en la que vive. Ajá. Y proyecta un futuro. Ajá. Y sobre todo hace creo que es más clásico la distopía, más que la utopía, ¿no? Hay más novelas distópicas que hablan del futuro y que hablan
sobre el verdadero comportamiento del ser humano que utópicas. Que siempre nos han dicho. Sí. Casi todas las novelas hablan de un futuro donde ya no existe la Tierra, donde ya está terminando. Sí, como es el caso de La Guerra de los Mundos, ¿no? De H.G. Wells. Sí, y prácticamente, o sea, la ciencia ficción surge en una época donde la ciencia moderna empieza a salir a la luz, porque los autores también tienen que ir vinculados o tienen que ser hijos de su época. Claro. Tienen que ir relacionados con el mismo adelanto que está llevando el mismo mundo en determinado siglo, ¿no? Como es el caso del siglo XIX con Mary Shelley y el que ya mencionábamos, ¿no? El caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ajá. Entonces, a medida de que la ciencia va progresando y van existiendo diferentes tipos de descubrimientos, también van surgiendo nuevos autores del género ya mencionado. Sí, pero sobre todo a mí lo que me fascina de la ciencia ficción, más que el adelantarse, más que las cuestiones futuristas donde inventan, de hecho, algunos inventos reales se le deben a lo que se imaginaron los escritores, ¿no? O sea, dicen cosas tan sencillas que puedes encontrar hoy en día, como las escaleras eléctricas, como las puertas que te vas acercando y se abren por sensores, todas esas cosas simples que ahora ya son tan comunes en nuestra vida real, en épocas muy anteriores, no sé, los 40, los 30, donde no existía eso, se veía como una cuestión futurista, ¿no? Y de ahí pues tenemos, creo que casi siempre el gran ejemplo de todos, estamos platicando también el otro día, es el submarino Nautilus, ¿no? Nautilus, el que describe Julio Verne de 20.000 leguas de viaje submarino. En una época en que solo había barcos, ¿no? Y no tenían idea, mayor conocimiento, aunque pues ya los estudiosos hablaban de la biología y de lo que había descubierto en el mar, ¿no? Exactamente. Sí, muchas veces, más que se lo imaginen, por ejemplo, ya son prototipos que existieron en la mente de un hombre, o cuestiones que se desarrollaron en una ciencia pero que nunca salió a la luz. Por ejemplo, esta cuestión de la ciencia heterodoxa. O sea, hay investigaciones científicas que nunca salen a la luz, o autores que les son reprimidos sus inventos o sus descubrimientos por el mismo sistema científico no establecido, porque muchos de estos adelantos no le convienen a la ciencia médica, no le convienen, digamos, al imperio, ¿no? A lo que está, a los intereses, ya sea científicos, ya sea económicos de la época, ¿no? Entonces hay gente que quiere sacar a la luz sus descubrimientos, entonces se ponen un seudónimo, un nombre ficticio, para poder sacar a la luz, a modo de fantasía, todo un descubrimiento que están prácticamente como encubriendo, ¿no? Ajá. Entonces, la ciencia ficción, mucha gente lo ha tomado como un subgénero, ¿no? Al igual que la novela negra, que el género policíaco, o sea, no le dan tanta importancia. ¿No? Entonces, pero realmente, o sea, la ciencia ficción tiene mucho contenido, ¿no? O sea, porque si nos ponemos a pensar... son cuestiones filosóficas las que manejan mucho la ciencia ficción. Porque son cuestiones filosóficas, digamos, hay una novela, no sé si la hayas leído, de Sidney Sheldon. Sidney Sheldon escribe como más suspenso, más misterio, ¿no? Pero hay Sidney Sheldon, ¿no? Sí, ¿no lo conoces? No. Bueno, él escribió muchas novelas de misterio. Yo leí una que se llama Cara Descubierta, hay otra que se llama La Venganza de Los Ángeles, El Estrangulador. Okay. Pero leí una que es la que más me ha comido, me ha absorbido, que se llama Conspiración, Juicio Final. Esa yo la conocí en audiolibro, después la conseguí en físico, pero resulta que en esta novela habla de estas cuestiones que tú me estás planteando, o sea, de una cuestión filosófica, ¿no? De cómo una raza, en este caso extraterrestre,
viene al planeta, pero viene con un mensaje. O sea, viene a darle una enseñanza al hombre, una enseñanza filosófica en la que le pregunta al hombre, o sea, que los causantes de la destrucción del planeta, a final de cuentas, no va a ser otra raza, sino van a ser ellos mismos. La misma humanidad. La misma humanidad, porque entre nosotros nos estamos autodestruyendo. Por ejemplo, por la ambición, por el egoísmo, como han sido destruidas varias civilizaciones, ¿no? Como nos lo remarca la historia, ¿no? Por ejemplo, la Atlántida nos describe Platón en el... no recuerdo cómo se llama este libro de los diálogos, parece que es el Critias, ¿no? Donde menciona que la Atlántida fue un continente que desapareció porque... Un continente que se hunde, ¿no? Que se hunde, ¿no? Porque eran muy avanzados, ¿no? Unas personas que estaban muy avanzadas en el conocimiento científico, en el conocimiento místico, en el conocimiento esotérico, en el conocimiento cultural, en el conocimiento artístico, en el conocimiento, digamos, filosófico también, ¿no? Entonces, había gente que utilizaban el poder con fines de enriquecerse, ¿no? Con fines egoístas. Entonces... Lo que sigue siendo actualmente. Lo que sigue siendo actualmente, lo que se vive en todas las civilizaciones, ¿no? Ajá. Lo que causó finalmente la catástrofe, ¿no? La desaparición del continente. Entonces H.G. Wells nos plantea pues una cuestión parecida, ¿no? En esta novela nos habla de que los extraterrestres vienen, pero no con el fin de causarle un daño a la humanidad, ¿no? Porque muchas veces eso pensamos, creemos que otra raza viene y nos quiere, no sé, raptar, causar una abducción, hacer daño, modificarnos genéticamente. Pero entonces, al final de cuentas, lo que nos estamos destruyendo somos nosotros mismos. Entonces, en esta novela, los extraterrestres vienen al planeta, vienen a hacer como una especie de visita, pero en donde le dan toda una enseñanza al ser humano y le empiezan a cuestionar, o sea, el por qué nos destruimos a nosotros mismos, o sea, el por qué... Sobre todo, es que la ciencia ficción siempre lo que se ha comentado es que tratan de hacer ver a la misma humanidad, a nosotros mismos, los errores que estamos cometiendo, ¿no? Siempre se habla de lugares distópicos, de mundos donde ya la humanidad prácticamente se extinguió, que hubo una gran guerra, sí, una gran guerra atómica. Philip K. Dick lo menciona en de sueñan sueñan los androides con ovejas eléctricas, que es el clásico, el que te venía platicando de la película de Blade Runner. En la novela nos habla ya de un mundo después de la Gran Guerra. Entonces ya la gente está emigrando hacia otros planetas, sí, ya hay unos androides que unos replicantes les llaman, que es una réplica del ser humano. O sea, no hay manera de distinguir entre un replicante y un ser humano hasta que le hacen unos estudios, ¿no? La novela con tintes policíacos, pues Rick Deckard es un investigador que tiene que sacarles la sopa de que son androides, ¿no? O sea, les revisa las pupilas de los ojos, la dilatación, si realmente tienen sentimientos o no, o solo lo tienen grabado. Entonces, ese tipo de cuestiones nos hacen ver que lo mismo ser humano se está deshumanizando, y eso es terrible, porque eso lo estamos viendo a cada momento en nuestra época. Ya lo hemos visto en novelas siempre, donde se critica el racismo, se critica por ejemplo, yo lo pongo en el presente. Ahorita estamos viendo una caravana enorme de Centroamérica, de Guatemala, Honduras, que vienen para acá, para México, para cruzar México, y todo el mundo los tratan de una manera muy racista, muy terrible. No hay humanidad, se está deshumanizando a todos. Y entonces, cuando la ciencia ficción nos habla de robots metalizados y todo, nos enseña que son más humanos que los seres humanos. Sí, pues está el caso de la misma película de Terminator 2, ¿no? Que al final de cuentas el robot, el androide, comprende por qué el humano llora, ¿no? O sea, llega a comprender los sentimientos humanos quizás más que nosotros mismos, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones, o sea, este tipo de mensaje es lo que a final de cuentas están tratando de transmitir
esta serie de autores, ¿no? Sí. Que están, digamos, exponiendo de una forma más amena, perdón, una filosofía, digamos, ahora sí que con argumentos, digamos, con personajes como tú lo estabas mencionando, ¿no? Con androides, con robots, en este caso con extraterrestres, con ovnis, que vienen a transmitir este tipo de cuestiones y se supone que son finalmente seres, como en el caso de la novela de la que te estoy comentando, la de Conspiración, Juicio Final. Ajá. O sea, son seres que ya pasaron por una evolución, digamos, de diferentes reinos, ¿no? Mineral, vegetal, animal, humana. Entonces son seres con un nivel de evolución, de aprendizaje y de cultura, pues muy superior a la humana. Entonces ellos ya tuvieron la experiencia de lo que estamos viviendo nosotros, ¿no? Entonces, para que nosotros no incurramos en el mismo error, para que nosotros demos un salto sin pasar, ahora sí, digamos, por esa experiencia que ellos tuvieron, es el mensaje que nos vienen a dar, como para poder dar un salto, ¿no? En este caso, un salto, podríamos decir que evolutivo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Sí. Por eso agarran seres que no existen. O sea, la parte de la ficción, de la ciencia ficción, es agarrar a extraterrestres, androides, a robots, a estas personas, estos personajes que no existen todavía. Bueno, ya en la actualidad hay muchos de ellos, ¿no? Pero bueno, en cuestión de extraterrestres y todo eso, pues no los hemos contactado todavía, ¿no? Pero sí, creo que esa parte es, la ciencia ficción siempre he encontrado que es para ponerte a pensar, para ver lo que estamos haciendo mal y a qué futuro podemos llegar si seguimos así. O sea, encontramos muchas cosas muy buenas, muchos avances tecnológicos que se han sacado de la nada los escritores, y que la misma humanidad intenta copiarlos y hacerlos verdad, y quieren teletransportarnos, y ya tenemos el rayo láser, ya tenemos las computadoras muy pequeñas. Entonces hay cosas bastante buenas que siempre se han ido agarrando de la mano de los libros de ciencia ficción, ¿no? Así es. Bueno, es que en realidad cualquier género literario es para ponerte a pensar, ¿no? Cualquier género literario, si tú le rascas, vas a encontrar un contenido, pues no solo filosófico, puede haber un contenido también histórico, un contenido arqueológico, un contenido antropológico, un contenido incluso esotérico, ¿no? Okay. Como en el caso de los autores que ya te mencioné, ¿no? Como Lovecraft y todo su círculo. O sea, ya posteriores autores, a ver si en otra sesión hacemos un programa sobre toda la cuestión que encerraba Lovecraft, ¿no? Más allá del aspecto literario. Sí, ya sería platicar específicamente sobre autores. En eso quedamos, de hacer unas transmisiones posteriores para hablar específicamente sobre autores. A ti te gusta mucho Lovecraft, yo lo he leído realmente poco. Te decía que son pocos cuentos los que me he leído de Lovecraft, 3 libros solamente y varios cuentillos. Entonces es muy poco, tiene un mundo muy grande, ¿no? Lovecraft, pero pues de ahí nos podemos ir a demás autores. Entonces, pues sí, a mí me interesaba que conocieras aquí el grupo de charla de libros. Y como te decía, aquí puedes encontrar en el grupo los audios de los videos que estamos haciendo, junto con que lo vamos a subir en cuanto terminemos. Ok, no, pues me parece bien y te agradezco tu invitación, porque pues por medio de esta charla se va interesando la gente, involucrando a la gente con este tipo de géneros, ¿no? Y en este caso de autores. De géneros y de autores, como tú dices, y tú a través de los mismos escuchas vas conociendo también a otro tipo de autores, ¿no? Claro. Otro tipo de información, ¿no? Vas complementando todo lo que sabes. Es una retroalimentación. Sí, es una retroalimentación, claro, ¿no? Porque ahorita precisamente, antes de conocerte, andaba buscando autores
que no he podido conseguir, libros que no he podido conseguir, y por medio de esto pues te empieza a llegar información, ¿no? Claro. Si siempre sale dentro de toda tu audiencia, debe de haber alguien que tiene un título, por ejemplo. No, pues a mí me interesan, por ejemplo, cuestiones, digamos, no sé, vamos a poner un ejemplo así al azar, ¿no? De Julio Verne, o sea, Julio Verne, Claro. ¿cómo le hizo para saber tanto? Porque hay cuestiones, por ejemplo, que nos preguntamos ya más allá de lo literario, ¿no? Por ejemplo, en este caso, Julio Verne. O sea, así improvisando, ¿cuál era el conocimiento que tenía Julio Verne para poder escribir todo esto? Claro. Entonces ya dentro de la audiencia te pueden enviar, no, pues a lo mejor Julio Verne pertenecía a alguna organización secreta, alguna fraternidad oculta, ¿no? Como Esos que tenían puertas de acceso hacia el futuro. o que tenían, o no tanto hacia el futuro, ¿no? Sino que tenían acceso a un conocimiento, digamos, que la mayoría de la gente no tiene acceso, ¿no? Pues, gente muy estudiosa, ¿no? Gente que tenía muchos. Sí, porque mucha de esta gente estuvo involucrada con temas científicos, pero que nunca lo divulgó. Por ejemplo, de hecho, el mismo Lovecraft, él se consideraba un materialista, ¿no? Él nunca dijo que creía en entidades extraterrestres ni en monstruos como los que menciona en sus narraciones, ¿no? Como es el caso de Nyarlathotep, de Cthulhu, de Shub-Niggurath, ahorita no recuerdo todos los nombres, ¿no? Pero este tipo de entidades. Ajá. Entonces él siempre se consideró un materialista y dijo que él no creía en el esoterismo. Pero hay una cuestión medio rara, porque si tú te pones a leerlo, tú vas a descubrir, por ejemplo, en este caso tú me mencionabas hace rato que veníamos al programa, Ajá. de un cuento que se llama El caso de Charles Dexter Ward. Extraño caso de Charles Dexter Ward, de Lovecraft. De H.P. Lovecraft. Entonces, en este relato, recuerdo, ya tiene tiempo que lo leí, ¿no? Sí, Pero nos hablaba de un alquimista, ¿no? Y que ya tenía siglos viviendo, ¿no? Tenía encerrado ahí tenía encerrado como una especie de sótano, en unas jaulas un ser, ¿no? En una especie, pues sí, como de sótano, y tenía como unas rejas, ¿no? Hacia abajo. Tienes que bajar. Sí, ¿verdad que sí? Sí, tenemos que releerlo, pero sí, ya lo haremos para platicar específicamente de Lovecraft en unas 2 semanas. Nos ponemos a platicar. Me interesa mucho porque yo no conozco demasiado a Lovecraft y hay tantas cosas que platicar de él tan interesantes. Y bueno, aquí tenemos, mira, nos escriben, La Reina Roja. Dice... ¿Qué libro me recomiendan para empezar con este tipo de literatura? A ver, recomiéndale uno sencillito. Bueno, mira, te voy a recomendar un cuentito que se llama El Templo del Faraón Negro. Templo del Faraón Negro. Y fue escrito por Robert Bloch, es un miembro del Círculo de Lovecraft. De hecho, este cuento... déjalo anoto. Sí. Okay. Dani, te comento que este cuento... Mira, Robert Bloch es un autor no muy conocido en México, pero en su tiempo fue como el Stephen King. Como el Stephen King, ¿no? De aquella época, ¿no? Ajá. Entonces, Robert Bloch, comenzó él conoció a Lovecraft, pero por medio de una relación epistolar, ¿no? Entonces... parece que era un adolescente, tenía como 16 años Robert Bloch cuando escribió su primer relato. Entonces él escribía para una revista Pulp llamada Weird Tales. Era la revista donde escribían todos los autores de fantasía de aquella época, ¿no? Como estaba el caso de Lovecraft y todo su círculo, pero también estaban escritores anteriores en los que Lovecraft se basó para crear todo su mundo, ¿no? Como está el caso de Algernon Blackwood, Arthur Machen, William Hope Hudson, ¿cómo se llama el que escribió El Rey de Amarillo? Chambers, William Chambers, no recuerdo bien. ¿El diario del Rey de Amarillo? No, espérame, es El Rey de Amarillo. El Rey de Amarillo. Parece que el nombre es William W. Chambers, no recuerdo bien, pero el apellido es Chambers. No lo conozco. Bueno, el chiste es que en esta revista empezaron a escribir toda esta serie de autores y la revista salía semanalmente en los puestos de periódicos, ¿no? Okay. Entonces era una revista donde venían como unos 10 relatos. Okay.
Entonces ahí escribía Lovecraft, ¿no? Escribía Robert Bloch, escribía Robert Howard, escribía Clark Aston Smith, escribía Lynn Carter, todos los del círculo que ya te mencioné. Y aparte, ahí empezaron a publicar. Entonces Robert Bloch ahí empezó a publicar sus primeros relatos y Lovecraft lo leyó y quedó fascinado, ¿no? Entonces le envió una carta donde dijo que si quería pasar a formar parte de su círculo, el mismo Lovecraft lo invitó. Entonces Robert Bloch aceptó y él también quedó fascinado, ¿no?, con lo que escribía Lovecraft, y de hecho pasó a ser uno de los miembros más jóvenes de su círculo. Entonces, Es que de eso es lo que vamos a platicar. Nos vas a platicar después acerca de todos esos círculos, de toda esa gente que estuvo alrededor de Lovecraft. Entonces quiero recomendarle a esta amiga ese cuento de Robert Bloch. Es poco conocido el cuento y es uno de los más impresionantes, creo yo, que es el más destacado de él. El templo del faraón negro. Es un cuento, Dani, lo voy a buscar. No nada más para leer, sino es un cuento que yo ahorita todavía sigo leyendo y me deja pasmado. Es un cuento que te va a nutrir, pero en varios aspectos, ¿no? No es un cuento así, digamos, una ficción difusa, sino es un cuento para analizar, para reflexionar. O sea, no es una ficción, digamos, banal, sino es un cuento que tiene elementos históricos, arqueológicos, antropológicos, incluso científicos. Es un cuento que te va a dejar con un gran sabor de boca. Es un cuento que nunca vas a olvidar. Entonces es un cuento que yo no te voy a recomendar así, que tienes que leer a tal autor, sino que es un cuento que te recomiendo en especial para que puedas introducirte de una manera, digamos, intensa en este tipo de literatura, de una manera absorbente. La literatura, la ciencia ficción. En este caso, digamos, en la fantasía, ¿no? Eso es la fantasía, pero ella preguntaba más hacia la ciencia ficción. Sí, y ahora dentro de la ciencia ficción, pues yo te recomendaría, sin lugar a duda, El hombre invisible de H.G. Wells. A mí me gusta, sobre todo para los más jóvenes. Sí. La reina no sé qué tan sea, ¿verdad? Sí, es que no nos dijo su edad. No dijo su edad. Sí. Pero bueno, también, sin pensarlo mucho, siempre me gusta 20.000 leguas de viaje submarino, porque tienes que ubicarte en una época anterior donde solo había barcos, y cuando te encuentras con un ser que de alguna manera es un misógino, pero que de alguna manera odia a la humanidad, y te empiezas a cuestionar por qué odia a la humanidad, ¿no? Ese hombre que tiene un nombre, Capitán Nemo, que su significado en griego tiene mucho que ver con el personaje que es, ¿no? Me parece de lo más interesante. A mí me gusta cuando alguien quiere iniciarse a leer, como que ese es mi preferido para bueno, mira, es que realmente, por ejemplo, un autor que digamos que le podríamos recomendar, más que nada, aquí sería ver qué tipo de inclinaciones tiene ella para poderle recomendar un autor más afín. Por ejemplo, si ella, como tú dices, es una persona que se inclina, a lo mejor no está muy vinculada con este tipo de cuestiones literarias, ¿no? Ajá. Pero si ella se inclina más por la cuestión de la navegación, del mundo submarino, entonces yo podría recomendarle, como tú dices, ¿no? 20.000 leguas de viaje submarino. Si ella es una persona que tiene más tendencias hacia, por ejemplo, lo gótico, lo depresivo, yo le podría recomendar el Frankenstein. En este caso, si tiene una tendencia más como, por ejemplo, cuestiones filosóficas, cuestiones, por ejemplo, de identidad, yo le podría recomendar El hombre invisible de H.G. Wells, porque en esta novela el personaje se empieza a plantear todo este tipo de cuestiones. Por ejemplo, hay gente que no me ve, él se pregunta, y el hecho de que no me vean, por ejemplo, yo les puedo producir temor, pero hay otras cuestiones que son más horrorosas, y por qué a esa gente esas cuestiones no las espantan. O sea, digamos que se espantan de la mortaja y se abrazan del muerto. Entonces, si ese tipo de temática
o de inclinaciones tiene esta amiga, ese tipo de literatura es más acorde. Ahora, que si ella está más inclinada por cuestiones esotéricas, por cuestiones de magia, de alquimia, de cábala, yo le podría recomendar el cuento de Robert Bloch, porque yo no puedo decir, recomiéndame, decir a alguien, recomiéndame algo. Yo no soy quien para recomendarte, más bien tenías que decir qué inclinaciones tienes para yo recomendarte algo afín. ¿Qué tal si yo te recomiendo algo y eso algo que te recomienda no es acorde a ti? Entonces, más que nada... Bueno, siempre ocurre conocer, que las inclinaciones de la persona para poderte recomendar algo afín a ti, ¿no? Claro. Ajá. Ya tiene que ver con la persona cuando platicas, pero de alguna manera cuando no conoces a alguien, cuando está detrás de una computadora y te dice, yo no conozco ese género, ¿no? Entonces, sí es muy difícil. Es como cuando yo quise meterme al género de policíaco. Dices, bueno, ¿por dónde le entro, no? Sí. Y cuando caes con Raymond Chandler, por ejemplo, dices, pues caes en bandeja de plata, ¿no? Sí. Pero la ciencia ficción me parece que es complicado porque a la gente no le gusta o creen que los robots es así como que, ay, es para niños, para decirles que salió un robotcito, un inventito que van a viajar. Bueno, aquí hay una cuestión interesante que planteas. Dentro de la ciencia ficción hay la ciencia ficción se divide en dos, ¿no? Una es la ciencia ficción dura y otra es la ciencia ficción blanda. Por ejemplo, hay novelas de Isaac Asimov. Yo tuve la oportunidad de leer un cuento, no lo he terminado, que se llama Los propios dioses, no sé si Los propios dioses, no. Lo conozcas, bueno, pero te empieza a hablar así de cuestiones como de que empiezan a hacer una especie de experimento con químicos, ¿no? Creo que quieren construir una bomba, no sé. Pero te empiezan a retacar con información científica que llega a un punto en que te satura. Por ejemplo, Carl Sagan, el mismo Carl Sagan y Stephen Hawking yo tuve la oportunidad de leer un relato de Carl Sagan en donde te empieza a saturar con mucha información, con términos técnicos, científicos, entonces llega un momento en que te satura. Claro, pero si no estás muy metido en las cuestiones científicas obviamente que te va a saturar, términos. Y ese tipo de literatura no se te va a hacer amena, y eso yo no se lo recomendaría a nadie. No, por supuesto. No, obviamente por eso la idea es recomendarle a la gente a autores amenos, autores, por ejemplo, y dentro de todo la soft science, la ciencia ficción suave. Exactamente, entonces todos los autores que estás mencionando, tanto tú como yo, son autores de ciencia ficción blanda. Ya ellos pueden elegir dentro de la temática que más les interese. Creo que ya les dimos algo. Ya, ¿no? Sí, como en este caso, ¿no? También tú hablabas, ¿no? Del policíaco, ¿no? Pues es que voy a leer policíaco, pero ¿a quién leo, no? Claro, es muy difícil. Ajá, es muy difícil. Entonces yo, como te vas por lo suave, te vas con Agatha Christie. Con Agatha Christie, ¿no? Con Arthur Conan Doyle, con los clásicos. Pero Agatha Christie es para adolescentes, sí. O sea, cuando eres adolescente, cuando empiezas a buscar novelas de misterio y todo eso, es muy padre, Hércules Poirot, ¿no? Su detective. Sí. Y ya después pasas al maestrazo de Arthur Conan Doyle, pero sí, es muy difícil de empezar a agarrar por ahí. Sí, pero porque bueno, si te vas... ahí la dejamos el día de hoy. Ok, me parece bien, Dani, entonces, se fue el tiempo de volada, ¿no? Ni sentí cuánto tiempo pasó. Pues ya llevamos como la hora o menos, pero... Ajá. Bueno, entonces, casi la hora. Espero en otra sesión estar aquí con ustedes, amigos, y espero que esta plática les haya gustado, que haya sido de su interés. Y pues vamos a seguir hablando de autores, pero ya más en específico, más de un autor en específico, claro. Y empezar a introducirnos más y empezar más a profundizar, ¿no? En el que queda pendiente directamente es Lovecraft, ¿no? Ok, Lovecraft y su círculo, ¿no? Lovecraft y su círculo. Eso me parece interesante, bastante bien. Sí, Dani. Entonces, okay. Pues, de hecho, los miembros del grupo pueden dejarnos sus preguntas, sus dudas, sus intereses,
Sí, si hubiera algún interés, Ajá, todo eso, sí. bienvenidos, los esperamos para preguntarle aquí a mi gran cuate, Moncho. Es un joven, ha sido lector. ¿Cómo lees? A ver, tú, una persona invidente, una persona que no ve absolutamente nada, ¿cómo le hace para leer actualmente? Bueno, pues principalmente nosotros los invidentes aprendemos el sistema braille, ¿no? Ok. Que como muchos de ustedes ya lo conocerán, consiste en puntos, ¿no? En relieve que tenemos que ir tocando con los dedos. Entonces, nosotros con eso formamos todo el alfabeto y los números, ¿no? Entonces con eso vamos leyendo. Otra opción es los audiolibros. Claro. Y nosotros los ciegos contamos con un programa que se llama JOS, es un parlante. ¿Yo? JOS Tiburón. Ah, Entonces ese programa nos lee todos los textos, los libros en PDF, y con eso ya tenemos acceso a la literatura y pues a todas las cuestiones literarias y del conocimiento que nos interese, ¿no? ok, entonces tú, a ti te caen bien los PDFs, tu programa te lo va leyendo. Sí, exactamente, los Yo, PDFs. yo tengo una gran colección de libros en PDF. Tengo por ahí como 10 que me pasó mi amigo Francisco Asís, de Philip K. Dick, precisamente. Que ahí Fíjate yo que estaba buscando el de sueñan los androides con ovejas eléctricas, y me mandó una infinidad de libros que tengo aquí. Pues aquí en el fíjate iPad, te que los esa muestro. novela no he tenido oportunidad de leerla, pero suena bastante atrayente por lo que me venías comentando en el... Todo Philip K. Dick, que Sí. han hecho muchas películas de él. Ajá. Ya habías comentado tú la de Total Recall. Sí. Y hay varias películas, muy buenas películas Sí. basadas en cuentos de Philip K. Dick. Pero A ver si tienes la facilidad de prestármela en ¿cómo se llama? Me comentabas que la tenías en el iPad, En el o iPad, te ¿verdad? las pueden enviar por correo electrónico, y ahí las Ok. descargas, y así es como las puedes bajar, ¿no? Sí, me parece bien, está en español, ¿verdad? Sí, por supuesto. Ok, entonces fue un gusto estar con ustedes, amigos, y pues nos vemos en otra charla, y aquí le doy las gracias Estimado a mi amigo Daniel Román, hermano, mucho gusto. y muchas esperemos gracias seguir por estar platicando de aquí. todo este tipo de temas. Gracias, amigos. Gracias a todos, y Hasta luego. espérame, por ahí nada más nos mandó una última pregunta, porque ya no alcancé a verla. Sí. A ver qué nos dice. A ver, ¿qué dice? Ese siempre es el problema aquí para leer. Ajá. Se va de volada, ¿no? ¿Me repites el autor? El autor es Robert Bloch, ¿no? Blog con B de bueno, L-O-C-H. B-L-O-C-H. Bloch. Bloch. Dime qué tan difícil es encontrar libros de ciencia ficción, ya que hay muchos libros que son difícil de conseguir en imprenta tradicional. ¿Dónde podrías recomendar buscar? Mira, yo te recomendaría que busques, primero que nada, en librerías de viejo. Bueno, yo visito una que se llama La Historia Sin Fin, que está en La Historia Sin Fin. sí, Qué padre. San Cristóbal de Ecatepec. San Cristóbal de Catepec. Está ubicada en la avenida Morelos. A ver, toma nota. Avenida Morelos. Sí, está ubicada en la avenida Morelos. Espérame. Avenida Morelos está al lado de un Waldos. En la Al lado avenida de un Waldos. Avenida Morelos, del lado de un Waldos. Y enfrente hay una tienda de material para construcción. Avenida Morelos, no recuerdo ahorita el número, te lo voy a investigar y te paso el dato. Sí, aquí nos pasa el Yo dato. ahí compraba mis libros. Actualmente ahorita los tengo en braille, muchos los transcribo. Sí, hay mucha literatura en braille. Hay una biblioteca, bueno, yo me rehabilité en una escuela que se llama el Comité Internacional de los Ciegos, que está ubicada en la colonia Santa María la Ribera, en la calle de Mariano Ozuela, y parece ser que que es una de las bibliotecas más grandes en braille de todo México. Okay. Entonces yo ahí empecé a sacar mi primera novela en braille. De hecho, Tú, cuando pasaste de leer libros ajá,
de leer con los ojos a leerlos con los dedos, con braille, Sí. ¿qué tan difícil es? ¿Es muy difícil? Pues es cuestión de práctica, Dani, como todo, ¿no? Ajá. Entonces a mí como me gustaba la lectura, entonces yo me empecé, el primero que saqué, precisamente ahorita que estábamos hablando de Arthur Conan Doyle, saqué uno que se llama Las aventuras de Sherlock Holmes. Claro. Entonces ahí venían varios cuentos de él, ¿no? De los clásicos y ya. Pero créeme que al principio no le entiendes muy bien, como no estás familiarizado, como que tienes que hacer una especie de relación entre las manos y el cerebro. Tienes que sensibilizar las Entonces manos, ¿no? es como un reaprendizaje, ¿no? Claro. Entonces Es como que te interesante. cuesta trabajo, entonces como que lo lees, la primera vez que lo lees casi no le entiendes nada, porque es muy lenta la lectura y casi no retienes nada. Entonces el cerebro tiene que adaptarse a las manos, tiene que procesar esa información, Ajá. porque entra información por los dedos, ya no por los ojos, sino por los dedos. Claro. Esa información es transmitida al cerebro, entonces le cuesta como mucho trabajo. De momento no le entiendes nada, pero ya con la práctica, como todo, ¿no? Te vas acostumbrando. Oye, qué padre. Sí, más que nada es cuestión de práctica. Pues el braille es algo que todos pueden aprender. Pues si lo aprendí yo, cualquiera puede hacerlo. Si lo aprende alguien que no ve, Sí. será más fácil que alguien que ve. Sí, así es. Y en cuanto a la chica, mira, si no consigues el cuento, es que es un poquito difícil de conseguir este cuento, el de Robert Bloch que le mencionaba del Templo del Faraón Negro. Ese yo lo tengo porque conseguí una recopilación. Yo muchos libros los tengo en negro. Si lo quieres conseguir, este libro se llama La saga de Nyarlathotep. La editorial es La Factoría de Ideas. Fue publicado hace como, no sé, unos 15 años. ¿La saga de qué? La saga de Nyarlathotep. Nyarlathotep, correcto. Entonces fue publicado por La Factoría de Ideas, es una editorial española. Entonces ahí viene este cuento. Parece ser, bueno, yo en todos los libros, de todos los libros que tengo, es la única recopilación en donde viene este cuento. Si no lo consigues, me dejas tu correo y yo te lo envío. Ok. Mira, si no puedes conseguirlo ese de momento, te recomiendo que leas el de Algo llamado Enoch, que es uno de los cuentos más impactantes de Robert Bloch. Algo llamado Enoch. Algo llamado Enoch. También está El demonio negro, un cuento que escriben en coautoría con Henry Kuttner que se llama El beso infernal, el beso letal, algo así, ¿no? El beso del abismo, algo así. Está también Convenio diabólico, La máquina de la Buenaventura, Las bestias de Balzac. También este autor tiene cuentos de novela negra, ¿no? Pero ya ahí sería salirnos un poquito del género del terror. Ya después hablaremos de este género, ¿no? Ajá, y de terror también puedes leer la novela de Psicosis, que es una de las novelas que marcaron pues lo que es el terror psicológico. De hecho, Alfred Hitchcock es uno de sus autores favoritos y de los que más le han impactado. ¿De ahí sacó la película? De ahí sacó la película, Psicosis. de ahí él decidió llevarla al cine. Ah, ok. Y pues Psicosis pues ya es toda una película de culto. De culto, todos son cultos. Ajá, Sí, hay una gran exposición Sí, ya en la exactamente. cineteca que hay que ir a ver. Bueno, aquí nos pregunta, nos dice nuevamente, Sí. la reina dice, librería de viejo, historia sin fin, librería en Ecatepec de Morelos, Ajá. dirección Avenida Morelos 203, Ajá. centro. Mira, Centro ya Ecatepec de consiguieron Morelos. el número. Hasta el horario, dice, Mira, qué bien, ¿eh? hasta las 8:30. Ajá. Y apertura. Bueno, aquí nos pone. Mira, el también te link. recomiendo otra librería. Ya me acordé de otra. Me da un buen precio. Se llama. Tiene el nombre de un químico. Espérame, deja recuerdo. Está ahí ubicada en la calle de Liverpool número 12. Se llama Librería. Liverpool, aquí en la colonia Roma, digo, en No. la zona rosa, Es Cuauhtémoc. es la colonia Juárez, Sí, ¿no? Es Juárez, la ¿no? delegación Cuauhtémoc, sí. Se llama. No recuerdo el nombre. Parece que es El Hallazgo, biblioteca. Tiene el nombre de un químico español. Si alguien tiene el dato, que nos los haga llegar, ¿no? De favor. Es Cuesta, espérame. El apellido es Cuesta. ¿Tú no ubicas esa librería? No, Que está en la calle de Liverpool. no. No recuerdo si es Liverpool número 12. Jorge Cuesta.
Se llama Librería Jorge Cuesta, es una librería de viejo. Y ahí también puedes conseguir de este tipo de material. Sí, en las librerías de viejos es donde más se recomienda porque no te recomiendo. No se reeditaron muchos libros. Exactamente, también te recomiendo el Parque de Cuauhtémoc. Te pones sábados y domingos. Es en el Jardín Pushkin, ¿no? En la estación del Metrobús Pushkin, Jardín Pushkin. Jardín Pushkin. Ajá. No te recomiendo las de Donceles porque pues ahí pues yo he buscado muchos libros y rara vez es cuando encuentras buenos precios. Ah, sí, son ese es un mito, ¿no? Ese es como una leyenda urbana de que hay en Donceles que todo lo consigues, que hasta papiros del siglo XVIII, ¿no? Yo he tratado de conseguir cosas difíciles y no. Aquí está y aparte, Jorge Sojo, el director de esta biblioteca, se dedica a encontrar libros difíciles. Libros difíciles. Entonces, yo muchos libros los escaneo y los tengo en PDF y si gustan, perdido, pero yo mismo se los puedo Bueno, pero por ejemplo, a ver, aquí nos están mandando los links, pero ¿tú cómo le haces para encontrar esta información? Bueno, yo soy, ¿cómo te diré? Yo soy como un ratón. Un ratón de biblioteca. Sí, como un ratón, digamos, de un librero, ¿no? Yo me muevo por toda la ciudad. Librería Jorge Cuesta, ya lo pusieron. Yo me muevo hasta, creo, por los basureros para conseguir libros. Eso es todo. Entonces, yo ando por aquí, por allá, cambiando libros, luego consigo cómics. Algunos me gustan, algunos me los quedo, porque también ando investigando la cuestión del cómic mexicano, ¿no? Entonces mucho los intercambio por libros, intercambio cosas luego que ni me gustan, pero sé que valen y las puedo cambiar por libros. Por ejemplo, consigo juguetes antiguos, los cambio por libros, cambio monedas por libros, publico cosas y así es como me voy haciendo de libros. O sea, le busco de alguna forma u otra y chistes que los consigo. Ah, qué bueno. Sí. Vamos a invitar también a una compañera que viene con nosotros, que se llama Blanca, y también ella es escritora, ella tiene un fanzine dedicado a la Teniente Ripley, precisamente de de la que me platicaba. Te había platicado un poco, la vamos a invitar para que la conozcas. También tiene un gran gusto por la ciencia ficción, por lo que me dijo. Ajá. Pero bueno, eso ya iremos platicando poco a poco. Sí. Ya el día de hoy nos vamos a despedir. Fue, como habíamos dicho, un gustazo. Arnulfo Rivas, mejor conocido como Moebius, ahí en la página en Facebook lo tenemos como Moebius, ¿no? Moebius Atibus. Ok, entonces pues muchas gracias. No, gracias a ti, Dani. Arnulfo. Y gracias a ustedes por escucharme y espero que esta charla les haya gustado y haya sido que nos digan si no les gustó. Exactamente. De todos modos. Bueno, pues muchas gracias, amigo, y saludos. Saludos a todos. Pues esto fue todo por el día de hoy. Gracias. Fue un placer estar con un amigo. Ya saben, no es necesario tener ojos para leer libros, ¿no? Para conocer las historias. Afortunadamente ya hay audiolibros, hay libros en braille que pueden usar. Mucha gente que tiene ojos es muy floja para leer, ¿no? Exactamente. No aprovechan eso. Entonces, a los que nos gusta, pues bueno. Los que nos gusta somos ciegos. Bueno, el mismísimo Jorge Luis Borges se quedó ciego y se quedó como director de la Biblioteca Central de Argentina, ¿no? Así es. Él es de los autores que más me gustan. Pues es todo. El día de hoy nos despedimos. Muchas gracias. Envío un saludo a todo el equipo de Charla de Libros, a todas las personas que platican con nosotros, que charlan con nosotros, como siempre empezamos con el gran Francisco Asís, Javier Guerra, Alma Indómita, Víctor Dávila, Mónica Brillán, la Reina Roja, Giovanina, Blanca, Nia Nava, y creo que somos todos ahorita el equipo. Estamos creciendo, ya se integra con nosotros Arnulfo Rivas, así que pues poco a poco vamos a ir creciendo este grupo de charladores. Dice, gracias por los datos, amigo, te dice esta Reina Roja. Ok. Bueno. No, gracias a ti, amigo, por tu interés. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y adiós.